¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, 8 de la mañana, 2 minutos. Aquí parte nuestra edición para este día jueves. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 24 de abril, día jueves, con hartas informaciones por delante. Vamos a ir revisando ya desde ahora los temas más importantes de esta mañana y lo que va marcando la pauta noticiosa. Vamos a estar con noticias de último minuto también que estaremos revisando en unos instantes. Pero partamos como siempre con los indicadores y lo que ha ocurrido en el mercado local, donde la Bolsa de Comercio de Santiago sigue marcando niveles récords. Ayer, en medio de un escenario súper favorable para los mercados a nivel global, donde había más serenidad respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más tranquilidad y más certezas también respecto a un posible cambio de rumbo en el curso de esta guerra arancelaria. Bueno, en ese contexto el IPSA tuvo una jornada súper positiva, 1,38% de subida para el indicador selectivo de acciones acá en el mercado local, que subió hasta los 7.922 puntos. Y el IPSA entonces anota así su nivel más alto, un nuevo récord histórico en un año 2025 que ha estado marcado precisamente por las varias veces en las que el IPSA ha logrado romper ese techo histórico. Ayer marca un nuevo hito en ese sentido, con las acciones más destacadas, las de Aguas Andina B, las de Tricot, Vapores, Parque Arauco, Ripley, Quiñenco, distintos sectores productivos que entonces se veían reflejados también en estas alzas, acciones que subieron por sobre los 3 puntos porcentuales. Esto, mientras tanto, afuera también en algunos mercados a esta hora de la mañana se registran leves pérdidas, pero en general este fue un muy buen miércoles en los mercados globales. En tanto, el dólar ayer cerró a la baja, pero con una caída leve, 942 pesos para el cierre del tipo de cambio. La UF hoy día tiene un valor de 39.036 pesos. Datos con los que estamos partiendo esta mañana entonces en el mercado local. ¿Cómo parte la jornada afuera? Es lo que vamos a revisar a continuación. Tenemos datos e indicadores globales también. A esta hora de la mañana los números en Europa están en terreno negativo, caídas eso sí, bien leves, por debajo del medio punto porcentual. En Asia, en cambio, el cierre fue favorable durante esta mañana. Y ayer en Wall Street, en Estados Unidos, también hubo rendimiento positivo. Ganancias por sobre el 2% en el Nasdaq y más de 1,6% en el principal indicador, el Standard & Poor's. El cobre, por otra parte, está subiendo a esta hora. $4.92 la libra en el mercado internacional. Y lo mismo está pasando con el petróleo, que sube más de 1% y llega a $63 el barril. Datos de referencia para lo que viene en el día de hoy. Bueno, y vamos de inmediato entonces a revisar los titulares de la prensa nacional, comenzando primero por el Diario Financiero, que trae una noticia bien importante. Vamos a profundizar luego en esta materia sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. En recta final, dice el Diario Financiero, se definen ya mitigaciones para aprobar el acuerdo en Chile y solo falta lo que tenga que decir el regulador en China, es lo que trae como titular el Diario Financiero, adelantando lo que luego publicaría la Fiscalía Nacional Económica, que ha informado sobre el visto bueno para esta asociación entre Codelco y SQM. Ya les vamos a contar sobre lo que dijo la Fiscalía Nacional en particular. Quedémonos por mientras con este titular entonces del Diario Financiero, que da cuenta de cómo va avanzando este proceso. Súper importante por la envergadura de este negocio y por los alcances políticos que había tenido en las últimas semanas. Vamos a revisar en unos minutos qué fue lo que dijo exactamente la Fiscalía Nacional Económica. Es el primer tema que tenemos preparado para esta mañana en Agenda Económica. Son las 8:06. Nos vamos a otro titular dentro de la misma portada del Diario Financiero. El ex ministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, una exdirectora de la UAF y un trabajador son los 3 representantes que Gabriel Boric ha designado como nuevos directores de Codelco. Se trata, como decíamos, de Alfredo Moreno, de Tamara Agnich, ex superintendenta de pensiones, exdirectora de la UAF, y también de Ricardo Calderón, expresidente de FESUC, representantes entonces de los trabajadores, este último, quienes ingresan al directorio de Codelco. 2 de estos nuevos miembros de la mesa fueron elegidos por alta dirección pública. Otro fue seleccionado por una quina propuesta por los supervisores, es lo que destaca entonces dentro de este proceso de nombramiento de los 3 directores que ingresarán a la mesa.
Recordemos que el directorio de la Cuprera está constituido por Máximo Pacheco en la presidencia, Josefina Montenegro, Alejandra Wood, Nelson Cáceres, Eduardo Vitrán, Ricardo Álvarez. Ahora entonces Tamara Agnich, Alfredo Moreno y Ricardo Calderón completan este proceso. Reemplazan a Isabel Marshall y a Pedro Pablo Errázuriz en el directorio. Así entonces la noticia de ayer respecto a Codelco. Y otro titular más, aprovechamos de ver esa fotografía también de lo que ocurrió ayer en el Congreso. Hacienda anuncia un recorte de gasto de casi 2.000 millones de dólares, pero aún así debe postergar en un año la meta fiscal, lo destaca el DF en otro de los temas importantes del día. Revisemos también la portada del diario Pulso, ¿les parece? Vamos a ver también lo que trae el suplemento de La Tercera en materia de economía y negocios, con el titular dedicado a este detalle del informe de finanzas públicas que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda junto a la Dirección de Presupuestos. Marcel sincera un mayor déficit fiscal este año, cambia la meta estructural y ajusta el gasto menos de lo requerido. Así titula entonces el diario Pulso respecto a estas metas que se ha planteado el Ejecutivo. Un recorte cercano a los 2.000 millones de dólares el que se va a implementar durante este año, con distintas medidas que luego vamos a estar repasando. Vamos a escuchar también al ministro Marcel y a Javiera Martínez. Pero en lo pronto esto significa también que la meta de balance estructural de todas maneras queda en un 1,6% de déficit este año. Es decir, por segundo año consecutivo no se va a cumplir lo que se había comprometido en materia de déficit fiscal, y esa situación evidentemente que genera mucha preocupación. Otro titular: a casi 5 años del inicio de los retiros, los fondos de pensiones aún no recuperan el nivel previo, lo destaca Pulso en materia previsional. Y otro titular: Roberto Angelini, uno de los líderes de los conglomerados más importantes en nuestro país, el presidente de empresas Copec, dice lo siguiente: parece que hemos perdido las ganas de crecer. En un diagnóstico bien pesimista sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, la mirada desde el sector empresarial en plena época de junta de accionistas a nivel nacional. Titulares que revisamos a esta hora, 8:09. Bueno, y nos vamos de inmediato a una de las noticias que seguro va a marcar agenda en el día de hoy. Tiene que ver con lo que ha resuelto la Fiscalía Nacional Económica sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. Hay luz verde de parte del regulador antimonopolios en nuestro país, del fiscalizador, respecto al acuerdo que han alcanzado SQM y Codelco para este proyecto en el Salar de Atacama. Esta es una asociación público-privada que tenía que pasar por una serie de filtros desde el punto de vista del regulador, y aquí la Fiscalía Nacional informa que aprobó en fase 1 de investigación y sujeto al cumplimiento de medidas de mitigación esta asociación entre Codelco y SQM para la extracción, producción y comercialización de productos de litio en el Salar de Atacama. Recordemos que Codelco y SQM han tenido que pasar por una serie de pasos y de etapas de revisión del acuerdo para ver si que cumple con las normativas acá en Chile y afuera también. Y la Fiscalía lo que plantea es que este joint venture contempla 2 etapas diferenciadas de administración. Recordemos que entre 2025 y 2030 este joint venture está controlado por SQM, y durante el segundo periodo, desde 2031 hasta 2060, el control estará en manos de Codelco, pero ya están operando de manera conjunta. Respecto a los riesgos para la competencia, que es el ámbito en el que se desempeña la Fiscalía y donde tiene que aclararse que efectivamente ven o no riesgos para el ingreso de nuevos competidores o para este mercado. Bueno, dicen que tras analizar en profundidad las condiciones de competencia en los mercados de producción, y si pinchamos ahí el link vamos a poder acceder a ese documento, la Fiscalía verificó que la operación podría reducir sustancialmente la competencia, dado que implicaría la creación de un nuevo vínculo entre actores actuales y futuros de la industria. Y en respuesta a estos riesgos que se identifican, se ofrecen medidas de mitigación para restringir esos posibles flujos. Y, por ejemplo, se amplía la prohibición de interlocking a aquellas personas que desempeñan el cargo de empleado y a quienes han prestado asesorías en el mercado del litio dentro del último año. Así también los directores y ejecutivos relevantes de este joint venture deben asumir como propios los compromisos asumidos por las partes ante la Fiscalía.
dice este reporte de la Fiscalía Nacional Económica. Y estas medidas de mitigación entonces tendrán que ir siendo monitoreadas también por parte de la División de Fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica. Así entonces queda ya con visto bueno, la Fiscalía acepta el joint venture entre Codelco y SQM y de esta manera entonces ya solo resta por observar qué fue lo que diga más bien el regulador desde el punto de vista de China. Son 7 organismos de libre competencia alrededor del mundo los que tienen que aprobar esta alianza y solo faltaría uno, el State Administration for Market Regulation de China. La última valla sorteada entonces, además de la Fiscalía Nacional Económica, fue la de la Comisión Europea, pero ya tienen el visto bueno también en Brasil, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Lo destaca así el Diario Financiero en su crónica el día de hoy. Tema que seguramente va a marcar pauta en esta jornada y que estaremos revisando en profundidad en la Agenda Económica PM. 8:12, nos vamos a otro tema. Veamos qué fue lo que ocurrió ayer en el Congreso entonces, cuando el gobierno ha entregado el informe de finanzas públicas, que es un documento muy importante porque no solo se actualizan algunas proyecciones en materia macroeconómica, sino que también, y esto quizás es lo más relevante, se hizo una actualización sobre la salud de las finanzas públicas en nuestro país, en un contexto donde están muy estrechas las cosas, donde ya se preveía un reajuste desde el punto de vista de lo que puede gastar el Estado y que es lo que hizo precisamente ayer el Ministerio de Hacienda, proyectar un recorte de gasto de 2.000 millones de dólares. O sea, el Estado se tiene que apretar el cinturón definitivamente y lo va a hacer en esa envergadura, es lo que ha comprometido el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos tras este análisis que se presentó en el informe de finanzas públicas. El gasto que se va a reducir en 2.000 millones viene desglosado en distintas formas. Hay una parte, cerca de 500 millones de dólares, que ya se habían comprometido en la discusión presupuestaria del año pasado. Pero luego vienen otros 564 millones de dólares en medidas administrativas. Y esto tiene que ver con revisión de gastos, ajustes bien específicos, aumento de tarifas de algunos servicios operacionales públicos, etc. Por ahí viene otro ajuste. Y 870 millones de dólares más en medidas legislativas que podrían aumentar los ingresos fiscales o que van a repercutir desde el punto de vista de menores desembolsos. De esa forma, entonces, hay 2.000 millones de dólares que entran en juego en este ajuste. ¿Y por qué hay que hacerlo? Bueno, porque en la práctica el Estado de Chile, el fisco, está gastando más de lo que ingresa. Recordemos que ha habido una serie de correcciones en los ajustes desde el punto de vista de los ingresos, cuánto recibe el Estado y el fisco para poder gastar, y esos ajustes han tendido a la baja. Con menores ingresos entonces, necesariamente hay que avanzar hacia un ajuste del lado del gasto. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Mario Marcel ayer a propósito de este informe de finanzas públicas. Adicionalmente al ajuste que ya se dio en enero, que eran gastos, básicamente gastos operacionales, la mayor parte de ese ajuste, se le agregan cerca de 1.500 millones de dólares de ajustes adicionales, parte de los cuales son de carácter administrativo, y eso corresponde fundamentalmente a no reasignar recursos de programas, proyectos, etcétera, que por alguna razón se atrasen, no se materialicen, etcétera. Y por otro lado, reformas legales que están actualmente en discusión en el Congreso. Por ejemplo, la racionalización de los gastos en licencias médicas. Ahí entonces las palabras del ministro de Hacienda respecto a este ajuste y la explicación también de por dónde pueden venir estos recortes en el gasto público para poder acercarse a la meta de déficit para este año. De todas maneras no se va a cumplir lo que se había comprometido en la discusión presupuestaria del año pasado. El objetivo era llegar a un déficit fiscal de 1,1%. Finalmente va a ser de 1,6% y es una diferencia bien notoria. Ayer Javiera Martínez, la jefa de la Dirección de Presupuesto, también se refería a los detalles de este informe. Escuchemos qué fue lo que dijo en el Congreso. Estos ajustes que yo les presento no necesariamente son todos en materia, no solamente son en materia de gastos, sino que hay ingresos y gastos, como vamos a ver a continuación. Con esto, la meta para el año 2025 llega a ser del menos 1,6% del PIB. La diferencia entre el menos 1,1 y el menos 1,6 está principalmente dado por lo que yo les comentaba, los ajustes cíclicos.
La meta del 2026 es del menos 1, la meta al 2026 del menos 1,1% del PIB, es decir, el menos 1 de este año se postergaría al año 2026. Y esta trayectoria también permite llegar a un equilibrio estructural al año 2029. Claro, se aplaza en un año la meta de balance estructural en las finanzas públicas para el año 2029. Inicialmente el trayecto que había trazado el gobierno, este gobierno, era de llegar a ese objetivo en 2028 y eso se aplaza. ¿Por qué? Porque, bueno, se han producido ajustes, los ingresos son menores a los esperados, 4,4% menos de lo esperado, y eso evidentemente tiene repercusiones también en el balance final que se hace y en cómo esa trayectoria se puede cumplir o no. Ayer conversábamos con el economista de Vice, Marco Correa, para entender mejor los alcances también de esto y qué significa el ajuste que tiene que hacer el Estado en esta materia. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Para lograr los objetivos de déficit que el mismo gobierno se está planteando, más cercano a 1%, creemos que eventualmente el ajuste tiene que ser mayor. En ese sentido, el déficit efectivo que por ahora estamos viendo puede ser incluso más cercano a 2%, considerando el ajuste que se está estimando por parte del gobierno en reducciones de gasto y también lo que pueda eventualmente surgir de reasignaciones de presupuesto y leyes que se terminen eventualmente aprobando. Así que en ese sentido creemos que van en la dirección correcta las estimaciones, pero todavía debería el gobierno considerar correcciones adicionales para los próximos presupuestos. Claro, puede quedar corto en definitiva este ajuste, es lo que plantean muchos y en la oposición han enfatizado en ese tema también. Nos vamos a ir a la pausa, 8:18, y ya seguimos con Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica, 8:21 y vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el mundo, quizás no, dado la envergadura de los aranceles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump, pero lo haremos desde una perspectiva bien particular, con el presidente de la Cámara Aduanera de Chile, Felipe Serrano, está con nosotros a esta hora de la mañana. Felipe, gracias por el contacto, muy amable. Hola, muy buenos días, Sebastián, una vez más. Gracias por conversar con nosotros. Felipe, interesante conocer la visión que tienen ustedes por el rol que juega, ¿no?, el sector también en materia de comercio internacional. Primero, ¿cómo están viendo ustedes este escenario? Con preocupación y mucho estudio, ¿ya? Yo te puedo contar un poco en cifras, ¿ya? En el nivel de todos los países que exportan y Estados Unidos importa. Nosotros tenemos un porcentaje del 0,38% y países como Canadá, ¿ya? Tiene un 25%, México un 17% y China un 23%. Ese es el nivel de nosotros, con 15.000 millones comprados por Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Y los socios comerciales principales nuestros son China y Estados Unidos. Y la guerra comercial está desatada. Y el socio comercial de China, nosotros exportamos 348.000 millones, ¿ya? Y claro, a USA 15.000 millones. ¿Ok? Bueno, se ha creado un consejo público-privado de especialistas para hacer evaluaciones. No van a hacer ni un movimiento más que estudiar y evaluar las cosas. En este momento, cuando partió el 2 de abril, Trump cambió los aranceles y los difirió a distinto, a llegar hasta 120 y tanto para China. Ahora los bajó a 10 para todos los países. Claro. Y en 90 días va a ir negociando y va a ir aranceles. Nosotros quedamos en día, así que de ahí no nos vamos a mover. Felipe, el tema es que desde el punto, dada la relevancia que tiene para Chile el comercio exterior, desde ese punto de vista, ¿los impactos se pueden empezar a ver ya? ¿Ustedes creen que eso va a tener algún tipo de efecto en el corto plazo, la imposición de estos aranceles? No solo en la relación comercial con Estados Unidos, ¿no?, sino con otros países también. Claro, va a haber un impacto general porque está todo moviéndose, están todos evaluando, todos los países están en lo mismo que nosotros. A Chile le afecta porque nosotros teníamos arancel cero y el producto va a llegar 10% más al mercado allá. Entonces vamos a tener que ver cómo están nuestros precios, cómo llegar, cómo tener la inteligencia para llegar a esto.
Tengo un ejemplo, ponte tú, de los vinos chilenos. Cuando salió la primera tarifa, nosotros estábamos al 10 y los vinos europeos al 30, 25. Entonces ahí teníamos competencia. Claro. Tenemos el tema del salmón. En Noruega o los de otros países que mandaban salmón a Estados Unidos tenían también más alto que el 10. Ahora estamos todo al 10. Entonces está preocupante la situación. Por supuesto. Bueno, hay temas... Felipe, y desde el punto de vista de los pasos que se pueden seguir, de la estrategia que tiene que adoptar Chile a partir de ahora, para eso ha sido convocado también en parte este consejo. ¿Qué visión tienen ustedes sobre cómo mejorar la competitividad del comercio exterior chileno desde el punto de vista de aduanas en particular? Bueno, te cuento, nosotros tenemos 33 tratados con 65 países. O sea, ya estamos en 65 países. Tema que hay un tratado del Congreso que es Emiratos Árabes, donde hay un mercado nuevo, donde podemos aprovechar esta instancia. Y también la misión que fue a India el 5 de abril. Estamos en un acuerdo también, a ver si hacemos un tratado, ¿ya? Esas son las posibilidades que tenemos. Y lo otro es aprovechar de viajar e ir a vender nuestros productos. Nosotros en este momento estamos compitiendo con Argentina al mismo valor los vinos. Ellos tienen un tránsito por el Atlántico y nosotros por el Pacífico. Ese tipo de cosas es lo que hay que empezar a mirar. ¿Qué productos son los esenciales? Y a propósito de eso, Felipe... a propósito de eso, hace poco, con motivo de la visita del presidente Boric a Brasil, también se ha reforzado la idea de este corredor bioceánico que debería entrar en operaciones ya en 2026, que permite conectar de manera más fácil la costa atlántica con el Pacífico, Brasil y Chile. ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa, por ejemplo, o el desarrollo de ese tipo de iniciativas para reforzar la posición nacional en este contexto? Bueno, viendo otros países, así como República Dominicana, tienen ese paso de mercancía y le ha beneficiado al país, porque da productividad al trabajo. Hay mucha mano de obra en todo lo que es la logística. Por ahí hay una parte. Bueno, y hay que abrir la frontera y hay que hacerlo. Entonces no nos podemos quedar esperando años y años. Así que ojalá que se cumpla la fecha que acabas de decir. Claro que sí, es lo que se plantea por lo menos. La última pregunta, Felipe, respecto a lo que significa esto desde el punto de desafío de buscar nuevos mercados. ¿Hacia dónde creen ustedes que se debe apuntar? A India y a los Emiratos Árabes. Son países que están abiertos a los negocios. Entonces ahí tenemos un mundo de 1.400 millones de habitantes y el otro de 10, pero es de consumo. Claro. ¿Ya? Entonces, etcétera. Y de mucho poder adquisitivo, además, en el caso en particular de los Emiratos Árabes. Felipe Serrano, presidente de la Cámara Aduanera, nos ha acompañado esta mañana aquí en Agenda Económica. Felipe, muchas gracias por la conversación. Quería dar un aviso. Mañana nosotros tenemos nuestra asamblea anual de 86 años en el Hotel Renaissance, donde va a estar Tomás Flores hablando estos temas. Así que están invitados también. Y muchas gracias por la invitación. Gracias y feliz aniversario además. Sí. Gracias, Felipe. Que yo también, ¿ya? Muchas gracias. Que esté muy bien, buen día. 8:27, de esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos CNN Chile Radio.